¿Alguna vez has oído hablar de un superpoder que no requiere palabras, pero que tiene el potencial de cautivar a cualquiera? Imagina ser capaz de conquistar con solo estar callado, dejando que el misterio y la intriga trabajen a tu favor. Hoy te voy a revelar cómo usar algo tan simple como el silencio para atraer, generar tensión y, lo mejor de todo, causar una impresión que dure. Si piensas que todo se trata de hablar sin parar para impresionar, quédate conmigo porque lo que vas a descubrir hoy cambiará tu manera de interactuar para siempre. Este es el momento de aprender a dominar el poder del silencio. ¿Listo para saber cómo convertir cada pausa en una oportunidad para conquistar? Quédate hasta el final y descubre los secretos mejor guardados para usar el silencio a tu favor. 1. El silencio crea misterio. Imagina estar en una conversación y de repente dejar que el silencio llene el espacio. Al principio puede parecer incómodo, pero en realidad está creando algo poderoso. El misterio. Cuando dejas que el silencio se instale, no solo estás evitando hablar de más, sino que estás provocando que la otra persona quiera saber más sobre ti. Es como cuando una película deja una escena crucial sin resolver hasta el final. Te mantiene al borde de tu asiento, ansioso por descubrir lo que sigue. Lo mismo pasa con las interacciones humanas. El misterio despierta la curiosidad y eso es algo que atrae sin esfuerzo. Si eres capaz de mantener un aire de enigma, de no revelar todos tus pensamientos o emociones de inmediato, automáticamente te vuelves mucho más interesante. El silencio crea un espacio donde lo que no dices genera un deseo de descubrir más. Ahora bien, este poder solo funciona cuando el silencio es natural. No se trata de callar por completo para parecer distante o indiferente. Se trata de saber cuándo y cómo permitir que el silencio hable por ti. Imagina estar conversando con alguien y, en medio de la charla, dejas que unos segundos de silencio se mezclen entre tus palabras. No es incómodo, sino una pausa perfecta, como un respiro que da tiempo para pensar. Ese instante invita a la otra persona a llenar el vacío con preguntas, comentarios o incluso con miradas. Sin decir una palabra, creas una tensión que hace que todo lo demás que digas sea mucho más importante. Cuando dejas de hablar sin cesar, sin necesidad de llenar cada espacio con palabras, puedes centrarte en lo que realmente importa, tu comportamiento y tu lenguaje corporal. Lo que no se dice a menudo tiene un impacto mucho más grande que lo que se dice. La manera en que te mueves, cómo te miras, cómo escuchas. Todo esto habla mucho más fuerte que cualquier frase que pudieras decir. De hecho, la gente tiende a recordar las sensaciones que provocas a través de tu comportamiento mucho más que las palabras que pronuncias. Este tipo de atracción no es algo forzado ni artificial. Se basa en lo genuino y en la conexión que se puede generar cuando sabes dejar que los silencios hablen por sí mismos. No tienes que hacer nada especial para crear esa atmósfera. Solo necesitas ser consciente de cómo usar el silencio para que la otra persona se interese en descubrir más sobre ti. Y cuando logras esto, la atracción que se genera es completamente natural y poderosa. Lo fascinante del misterio que creas con el silencio es que no tiene que ver con lo que dices, sino con lo que el otro imagina. Es como una historia sin contar, una aventura que apenas está comenzando. La curiosidad humana es una de las fuerzas más poderosas y al usar el silencio para despertar esa curiosidad, logras algo mucho más valioso que simplemente hablar sin parar. Si eres capaz de dominar este arte del silencio, no solo mejorarás tu capacidad de atraer, sino que empezarás a ver cómo las personas se sienten más atraídas por tu presencia. Ese misterio, esa calma en tu comportamiento, todo eso genera una energía que no se puede ignorar. Y lo mejor de todo es que no tienes que hacer nada fuera de lo común. Solo tienes que aprender a usar el silencio como la herramienta poderosa que es. 2. El silencio transmite seguridad. Imagina que estás en una conversación y te encuentras en un momento donde todos esperan que respondas rápidamente. La mayoría de las personas sienten la necesidad de llenar esos silencios con palabras. Pero en ese instante, decides hacer algo diferente. No te apresuras. Dejas que el silencio ocupe el espacio. Ese momento de pausa puede ser incómodo para algunos, pero para ti es una señal de control. Sabes que no tienes que apresurarte a dar una respuesta. No tienes miedo de lo que va a pasar en ese silencio. La seguridad que proyectas en esos momentos no pasa desapercibida. Al no sentir la necesidad de hablar sin parar, muestras que estás completamente cómodo con quien eres y con lo que está sucediendo a tu alrededor. La gente puede sentir esa calma. No hay nada que indique ansiedad ni inseguridad, solo un hombre que está tranquilo y confiado. Este tipo de comportamiento genera una atracción natural. Nadie quiere estar cerca de alguien que parece estar fuera de control o que tiene miedo de dejar que el silencio sea parte de la interacción. Pero si eres capaz de estar tranquilo, sin apresurarte, eso comunica que tienes el control de la situación. Este tipo de seguridad también refleja tu capacidad para escuchar de verdad.
Mientras otros piensan que tienen que hablar todo el tiempo para impresionar, tú tomas el tiempo para escuchar con atención. Y no es solo escuchar para responder, sino escuchar para entender. El simple acto de escuchar muestra que te importa lo que la otra persona tiene que decir. Al permitir que la otra persona se exprese sin interrumpir, demuestras un profundo respeto por sus pensamientos y sentimientos. No es necesario hablar todo el tiempo. A veces, solo estar presente y realmente escuchar es mucho más poderoso que cualquier palabra que puedas decir. Este comportamiento de estar en silencio también tiene un efecto increíble en la otra persona. Cuando la otra persona nota que no estás presionado por llenar cada momento con palabras, pueden sentirse más cómodos y relajados también. El silencio no es una barrera, es un puente que conecta a las personas de manera más profunda. Les da la oportunidad de abrirse sin sentirse juzgadas. El silencio permite que la conversación fluya de una manera más auténtica, sin forzar nada. Y esa autenticidad es algo que todos valoran. Algunas veces lo que no se dice es lo que más importa. El espacio que dejas entre una palabra y otra dice mucho de ti. Al dar tiempo para que las palabras se asienten, permites que la otra persona reflexione sobre lo que acabas de decir. Esa pausa puede hacer que lo que dices tenga un peso mucho mayor. Al no apresurarte a hablar, demuestras que estás completamente presente, que tus palabras son seleccionadas cuidadosamente y que cada una tiene un propósito. El silencio también puede ayudar a construir una conexión más profunda. Muchas veces, cuando alguien habla constantemente, se vuelve difícil para la otra persona realmente conectar. No hay espacio para procesar lo que se está diciendo o para formular una respuesta reflexiva. Pero cuando hay momentos de silencio, se permite que esa conexión ocurra. Las personas se sienten escuchadas y entendidas, lo que crea una base mucho más fuerte para cualquier relación. La próxima vez que te encuentres en una conversación, prueba esto, no sientas la necesidad de llenar cada pausa con palabras. Deja que el silencio fluya. Es un lenguaje propio que habla de seguridad, confianza y respeto. Y lo más importante es que no solo atrae a los demás, sino que también te permite ser más auténtico contigo mismo. 3. El silencio aumenta la tensión emocional. Hay algo en el aire cuando decides no hablar en ciertos momentos. El silencio tiene una forma única de llenar un espacio, una energía que se siente aunque no se pueda ver. En una conversación, de repente, todos los ojos están sobre ti, esperando que continúes, pero tú no dices nada. Es como si el tiempo se detuviera por un segundo. Ese instante en el que las palabras no son necesarias, en el que todo lo que hay entre tú y la otra persona se convierte en un espacio emocional cargado. Esa pausa, lejos de ser incómoda, tiene un poder impresionante. La otra persona no puede evitar sentir la carga de esa emoción. Y lo interesante es que, en ese silencio, todo se vuelve más intenso. Las miradas, los pequeños gestos, los movimientos que antes podrían haber pasado desapercibidos, ahora se vuelven el centro de atención. Al dejar que el silencio invada la conversación, creas una atmósfera única. No se trata de incomodar, sino de generar una tensión que hace que todo lo que sigue se vuelva mucho más significativo. ¿Quién no se ha sentido más intrigado cuando alguien no habla de inmediato, cuando se toma un momento para reflexionar antes de decir algo? Ese tiempo extra no solo invita a pensar, sino que también despierta la curiosidad. La mente de la otra persona comienza a llenar los espacios vacíos, buscando interpretar lo que está sucediendo. Y lo que pasa en ese espacio es que el silencio se convierte en un tipo de comunicación, una que es mucho más profunda que las palabras que podrían haber sido dichas. En esas pausas, tus acciones hablan más fuerte que cualquier frase. Imagina una conversación en la que todo parece estar fluyendo, pero de repente dejas que el silencio ocupe la habitación. No es un vacío incómodo, es un momento cargado de emociones y de posibilidades. La otra persona, sin querer, empieza a analizar cada pequeño movimiento tuyo. El silencio tiene la capacidad de hacer que cada gesto sea más importante. Ese leve movimiento de cabeza, esa leve sonrisa, el modo en que tus ojos se encuentran con los de la otra persona. Todo eso cobra una nueva dimensión cuando el silencio es la base de la interacción. La tensión emocional creada por el silencio no solo mantiene la conversación interesante, sino que también genera una conexión más profunda. Es una conexión que no depende de las palabras, sino de la atmósfera emocional que has creado. Las palabras pueden ser superficiales, pero el silencio permite que el verdadero significado de la interacción se revele en los pequeños detalles. No tienes que decir mucho, solo ser consciente de los momentos en los que el silencio puede hablar por sí mismo. El poder del silencio es, en su esencia, la habilidad de hacer que la otra persona se quede esperando algo más, se quede expectante, con ganas de saber lo que viene a continuación. La intriga que despierta es mucho más poderosa que cualquier palabra.
Al no llenar cada espacio con palabras innecesarias, creas una dinámica en la que lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Y, en ese proceso, generas una conexión más fuerte, más auténtica. Es como si el silencio fuera un tipo de lenguaje propio que ambos entienden sin necesidad de explicarlo. Esa tensión emocional, esa curiosidad que se genera, es la que hace que la conversación se vuelva mucho más intensa y significativa. 4. El silencio mejora la comunicación no verbal. El silencio tiene una forma especial de transformar cualquier conversación. Es como un espacio vacío donde todo lo que no se dice cobra significado. A menudo, lo primero que pensamos cuando no hablamos es que estamos perdiendo una oportunidad, que algo importante está quedando sin expresar. Pero, en realidad, el silencio puede ser la herramienta más poderosa que poseemos en la comunicación. Es un tipo de lenguaje en sí mismo, uno que no necesita palabras para ser comprendido. Al quedarnos en silencio, nos damos el permiso de observar más detenidamente, de escuchar con más atención, de estar más presentes en el momento. En el silencio, las palabras se convierten en algo secundario. Dejas de enfocarte en lo que vas a decir a continuación y en su lugar, todo tu cuerpo empieza a hablar. Tus gestos, tu mirada, el movimiento de tus manos, incluso tu postura, todo eso transmite más que cualquier conversación apresurada. Un pequeño gesto puede cambiar el tono de una conversación. Un leve asentimiento de cabeza, una mirada profunda, un cambio en la postura puede ser mucho más significativo que cualquier frase que podrías decir en ese momento. La forma en que te posicionas frente a alguien, cómo sostienes tu cuerpo, cómo tus ojos siguen el movimiento de la otra persona, son mensajes que la otra persona lee sin necesidad de explicarlos. Estos pequeños detalles en tu lenguaje corporal dicen más que 1000 palabras y es algo que se potencia cuando decides hacer una pausa, cuando decides dejar que el silencio ocupe su lugar. Lo interesante es que no solo tu cuerpo habla. El silencio también te permite leer el lenguaje corporal de la otra persona con mucha más claridad. Cuando el ruido de las palabras desaparece, puedes captar las señales no verbales que tal vez antes habrían pasado desapercibidas. Las sutiles expresiones faciales, el ritmo de su respiración, los pequeños movimientos de las manos, todo esto se vuelve mucho más evidente. El silencio no solo facilita tu propia expresión, sino que te abre la puerta para comprender a los demás de una manera mucho más profunda. Puedes ver si alguien está realmente interesado, si están desconectados o si están buscando algo más. Todo esto sin que se haya dicho una sola palabra. Y al ser más consciente de estos detalles, comienzas a mejorar la forma en que te comunicas. Aprendes a leer las situaciones con más precisión. Un simple silencio entre dos personas puede ser una conversación más completa que las palabras que intercambian. Te permite evaluar el tono real de una interacción. ¿Está la otra persona nerviosa? ¿Está pensativa? ¿Está abierta a lo que tienes que decir? Cada silencio en el que decides no intervenir es una oportunidad para escuchar no solo lo que se dice, sino cómo se dice, cómo se siente. Este tipo de comunicación, basada en lo no dicho, crea una conexión más auténtica y genuina. No hay palabras que puedan cubrir el espacio que el silencio llena con significado. Cada pausa entre dos personas se convierte en una danza no verbal en la que ambos están presentes de una manera mucho más intensa. No necesitas llenar ese espacio con palabras vacías. Solo tienes que ser consciente del poder que tiene el silencio para fortalecer tu presencia y para entender mejor la dinámica de la otra persona. El silencio, cuando se utiliza de manera consciente, es una herramienta increíblemente poderosa que te permite expresar más de lo que las palabras podrían alguna vez lograr. No solo mejora tu lenguaje corporal, sino que también abre un canal más profundo de comprensión con la otra persona. Es en esos momentos de pausa, de calma, donde la verdadera comunicación puede florecer. Y lo más fascinante es que, cuanto más te sientas cómodo con el silencio, más natural y profunda será tu habilidad para conectar con los demás. 5. El silencio fomenta la autenticidad. El silencio tiene un poder innegable. Cuando dejas que las palabras se calmen y no te apresuras a llenar cada vacío con una respuesta, te abres a algo mucho más profundo, la oportunidad de ser auténtico. ¿Qué pasaría si, en lugar de apresurarte a hablar, pudieras tomarte el tiempo necesario para reflexionar sobre lo que realmente piensas y sientes? Al hacerlo, lo que comunicas no son solo palabras, sino una representación genuina de ti mismo. No hay necesidad de adornar tu discurso o de buscar impresionantes frases. Simplemente eres tú, en tu forma más pura. Al entrar en un espacio donde no sientes la presión de hablar constantemente, puedes comenzar a observar con más claridad lo que realmente importa en una conversación. Dejas que el silencio se convierta en tu aliado, no algo incómodo que debas evitar. Es en esos momentos de pausa donde las palabras más poderosas pueden surgir.
El silencio te permite filtrar lo que realmente es importante de lo que solo es ruido. Es en ese espacio donde puedes conectar con la otra persona de manera más profunda, sin la necesidad de estar demostrando o buscando aprobación. Este tipo de autenticidad es muy apreciado porque, al final, las personas buscan genuinidad. Nadie quiere interactuar con alguien que parece estar interpretando un papel o buscando constantemente la validación de los demás. Ser auténtico es una cualidad que trasciende las palabras. No importa qué tan elocuente seas o cuántas frases impresionantes puedas decir. Lo que realmente impacta es tu capacidad para ser fiel a ti mismo, para no esconderte detrás de un montón de palabras vacías que solo buscan impresionar. La gente, al final, responde a esa autenticidad. Se sienten atraídos por ella, porque genera confianza y comodidad. El silencio te da el tiempo necesario para decidir cómo quieres responder, pero también te da el espacio para evaluar lo que está ocurriendo a tu alrededor. En lugar de apresurarte, te da la oportunidad de comprender mejor la situación antes de responder. Las personas, sin saberlo, valoran mucho más a aquellos que tienen la paciencia de escuchar y reflexionar, en lugar de aquellos que se sienten obligados a hablar constantemente. El poder real del silencio no está en lo que dejas de decir, sino en lo que se construye en ese espacio, una conexión más profunda, más real y más auténtica. Este enfoque no solo te beneficia a ti, sino también a las personas con las que interactúas. Cuando dejas que el silencio sea parte de la conversación, estás invitando a la otra persona a ser más auténtica también. No es necesario que todos estén buscando constantemente algo que decir. A veces, lo mejor que puedes hacer es crear un espacio donde las palabras sobran y donde el tiempo de reflexión y entendimiento se convierte en el verdadero centro de la interacción. Y ahí lo tienes, los 5 secretos para dominar el poder del silencio y usarlo a tu favor. Como has visto, el silencio no solo es una pausa en la conversación, sino una herramienta poderosa para generar misterio, seguridad y autenticidad. La próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda, lo que no dices puede ser mucho más impactante que lo que dices. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más consejos sobre cómo mejorar tus interacciones y atraer a las personas a tu alrededor. Y si tienes alguna experiencia con el poder del silencio que quieras compartir, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.